Emisora Cuatro Frecuencias al servicio de la comunidad. Hola, un cordial saludo. Estamos acá en nuestra emisora Cuatro Frecuencias, de la mano de la directora general Elizabeth Acosta, su grupo de trabajo y quienes hablan Marlon Carmona. El día de hoy nos acompaña en nuestro programa Derechos sobre la Mesa Andrés Giraldo. Bienvenido, Andrés, gracias por acompañarnos nuevamente. Nuevamente cordial saludo a todas las directivas, a los encargados de la emisora, a ti Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Hemos estado hablando en los programas anteriores de diferentes temas acerca de los derechos de la ciudadanía, los mecanismos, las instancias a las cuales se puede acudir en determinadas circunstancias. Quisiéramos hoy hablar un poquito de la necesidad de establecer una mesa de derechos. ¿Por qué sería esto importante, Andrés, si nos puedes contar un poco? Bueno, Marlon, para retomar esa pregunta, es importante mirar o hacer una lectura de los escenarios sociales a nivel de, pues diría yo, de Colombia, del departamento y del distrito de Medellín, la importancia de las organizaciones sociales en territorio. El tema de derechos humanos en nuestro país ha sido un tema muy álgido, pero durante el transcurso de la historia y durante el transcurso pues como de las etapas que se han vivido circunstanciales en nuestra ciudad, han tenido varias relevancia o ha tenido una importante relevancia este tema de derechos humanos, ¿cierto? Si bien es cierto, hay organizaciones sociales que se dedican a esa labor social, valga la redundancia, también desde las administraciones y desde nuestra Constitución se establecen entidades que se encargan y velan por esa protección, promoción y difusión de esos derechos humanos. Entre ellos, constitucionalmente, el Ministerio Público es quien tiene esa función en nuestro país. Y nosotros, las organizaciones de base, pues somos los que llevamos paulatinamente esa tarea, paralelamente esa tarea desde el ámbito social, desde nuestros territorios para apoyar esa función de protección, de difusión y de formación en el tema de derechos humanos en territorio. Listo, perfecto. O sea que lo que podemos decir es que es como a nivel micro la representación desde lo que ya en el ministerio se proyecta con el uso y ejercicio de estas asociaciones, de estos grupos, de proteger y salvaguardar la vida y la dignidad de las personas, o cómo lo podemos entender. Bueno, entonces hay que hacer claridad en esto. Vamos a mirar cómo se estructura el tema. A nivel internacional existen organizaciones que se encargan de esa protección de los derechos humanos. Entre ellos, pues, la más representativa es la ONU a nivel universal. En América Latina está la OEA, la Organización de Estados Americanos, y tienen sus sistemas o mecanismos de protección a derechos humanos. El de nosotros en Latinoamérica es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero las organizaciones a nivel administrativo tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, la Personería de Medellín. Es tanto que se creó hace algunos años la Unidad Permanente de Derechos Humanos en esta dependencia. Entonces, en territorio, vamos a hablar de Medellín, vamos a aterrizar acá. En el territorio, en el distrito de Medellín, quien vela por esa protección directa a nivel de mandato constitucional, pues son las personerías municipales, en este caso, la Personería de Medellín, la que hace como la lectura o está en consonancia con las realidades sociales y las problemáticas sociales de los territorios, y los líderes, quienes están organizados en el tema de derechos humanos, pues es como la fuente de donde hacen la verificación y las estadísticas estas instituciones. Ahora bien, en Medellín se ha venido logrando un anhelo y se ha concretado este año, porque también existe una política pública a nivel nacional, que es la 2014-2034, el Plan Estratégico de Protección a Derechos Humanos, que es nuestra política nacional, que encarna el decreto 4100 y esas directrices que se había planeado.
Medellín está en deuda en una cosa con la población, y es precisamente en la formulación y en poner en marcha una política pública de derechos humanos. No la tenemos. Pero también tenemos ese anhelo que se hace realidad, y es la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Eso es un anhelo para nosotros, los defensores de derechos humanos, y que con ellos hay una articulación desde las diferentes comunas y los corregimientos. Andrés, ¿y a qué se pudo haber debido el hecho de que una ciudad como Medellín, que presenta las situaciones que presenta, haya sido tan difícil hasta este año poder constituir esta personería de la que nos hablas? ¿Por qué pudo haber ocurrido eso? O sea, la Secretaría, bueno, ahí hay un tema bien importante y bien alto. En Colombia apenas estamos entendiendo el tema de la problemática del concepto de derechos humanos. Nosotros no lo hemos concientizado todavía, no lo hemos intronizado, no sabemos eso con qué se come, por decirlo de alguna manera coloquial. Pues tanto es así, y te lo planteo de la siguiente manera, que Colombia, pues con las dinámicas históricas que ha tenido, con un conflicto armado de más de 60 años, pues ni siquiera existe un Ministerio de Derechos Humanos, empezando por eso, ¿cierto? Hay una unidad, una consejería a nivel nacional, pero que poco o mucho influye en los territorios en esta dinámica. Hay un país, por ponerlo en el escenario, Alemania, que sí ha entendido cómo se estructura ese concepto de derechos humanos. Pasaron 2 guerras mundiales, quedaron en miseria y quedaron aguantando hambre, y 50 años o 60 años después, Alemania, un país como Alemania, es un país potencia en cualquier escenario, en cualquier enfoque poblacional. Pínteme cualquier escenario de Alemania y son potencia a nivel mundial en cualquiera de esos enfoques. ¿Por qué? Porque ellos sí entendieron esa dinámica o ese concepto estructural o empresarial que tienen los derechos humanos, y los hicieron realidad en su territorio. Entonces ahora vienen hablando, hay unas tendencias que vienen hablando de la transversalidad, de lo multisectorial, de los enfoques, y esos son lenguajes privativos del concepto de derechos humanos. Así funciona, ¿cierto? Entonces acá, a pesar de que tenemos una noción leve por allá, todavía no tenemos esa estructura titánica o dantesca que tiene un país como Alemania, pero hay organizaciones que estamos en la tarea de implementar, por decirlo de alguna manera, ese enfoque de derechos humanos, pero desde una estructura empresarial, desde la transversalidad. Tenemos identificados 24 enfoques poblacionales que, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación los llama enfoques de inversión, pero para el orden de ideas es lo mismo, ¿cierto? Entonces, hemos ido avanzando poco a poco, muy despacio, pero hay organizaciones, hay personas que ya entienden cómo se va moviendo y cómo va funcionando la transversalidad. La magia del concepto de derecho humano está en articular esa transversalidad que tienen los diferentes enfoques. Cuando eso sucede es cuando hay magia, es cuando se potencia esos enfoques, como lo hace un país como Alemania. Aquí todavía no tenemos esa concepción. Eso, Andrés, queremos pues, darte las gracias por el acompañamiento, por haber estado con nosotros en este programa siempre tan ameno y tan productivo en pensamientos y en ideas. Queremos darle las gracias a todo nuestro equipo. Usted nuevamente, bienvenido, espero que nos pueda seguir acompañando. Y desde la emisora 4 Frecuencias le enviamos un saludo a toda nuestra teleaudiencia y que tengan muy buen día. Claro que sí, Marlon, es un placer, gracias a la emisora 4 Frecuencias, y estamos en contacto, estamos bien. Muchas gracias.